Bueno, muy buenos días nuevamente y les voy a compartir una presentación con una especie de guía de lo que vamos a estar trabajando el día de hoy en estas próximas sesiones. Muy bien. El título que le hemos puesto a la actividad es Lectura crítica de episodios del Mahabharata. La idea sería que esta sea una primera de otras futuras también, y en esta primera ocasión nos centraríamos en un tema literario, un motivo literario en particular, que es el de la embajada. Esto que fue una práctica histórica, documentada, textos como el Arthashastra en la India y varios autores, sobre todo de retórica en el mundo grecorromano, desarrollan un poco de esta práctica que en efecto existió y se usó, y es una práctica también que vemos reflejada en textos literarios del género épico, entre otros. El Mahabharata tiene un libro específicamente dedicado a esto, que es el quinto de los 18 que lo integran, el Udyoga Parvan, o libro del esfuerzo, o de la preparación, o algo así, ¿verdad? Del uncimiento. En el caso del mundo grecolatino, textos como la Ilíada o la misma Eneida tienen también algún libro dedicado a este fenómeno de la embajada. Un poco a modo introductorio, traía yo unas imágenes alusivas al Mahabharata, y la idea es que en la medida en que se sientan cómodos y cómodas, pudieran participar y interactuar conmigo un poco en esta parte introductoria. Así les podría yo ir viendo las caras y ver qué público es el que tenemos. Eh, no sé si tienen alguna idea de cómo es que se enmarca o cómo es que inicia este texto del Mahabharata. Busco simplemente ideas generales, qué conocimiento previo tienen de la obra, más o menos de qué trata, si conocen algún personaje, alguno de sus muchos relatos que tiene, y si van reconociendo algunas de las imágenes que van viendo. Pueden simplemente hablar o levantar la mano por Zoom, como les quede mejor. Si no, yo igualmente voy comentándolas un poco. Pero este es un texto que reflexiona mucho sobre el procedimiento mismo de cómo hacer un texto. Y es un texto que nos habla de su autor o incluso de sus autores. Es un texto que, a pesar de que lo tenemos en forma escrita, se presenta a sí mismo como un texto en forma oral. Y un texto que se produce originalmente en una recitación y que se repite o se reproduce después en dos recitaciones subsecuentes. Y esas recitaciones son las que tenemos ahí ilustradas en esas dos primeras imágenes. Hay una primera recitación, en realidad la segunda en el orden cronológico, pero la primera en el orden narrativo. Uno empieza leyendo el texto y es la primera que le aparece. Estamos en un bosque que se llama Naimisha, tenemos un personaje que es como un bardo o poeta por excelencia, que se llama Ugrashravas. Ugra significa algo así como fuerte, y Shravas es la voz o el sonido. Para los que hayan estudiado algo del mundo de Grecia y de Roma como yo, Shravas es una voz cognada con Cleos, la gloria o la fama, esa imperecedera en el mundo homérico. Y este Ugra Shravas, este personaje de voz poderosa, es el que relata el texto. Cuenta a su vez otra recitación que se dio del texto en un sacrificio de serpientes, que no sé si ven en la imagen de la derecha ese gran fuego ritual del mundo indio de la antigüedad y todas las serpientes siendo arrojadas allí. Allí el recitador más bien es Vaishampayana, que es uno de los nombres que uno más va encontrando cuando va leyendo el texto del Mahabharata, porque con una estructura, como les digo, mucho de relato dentro del relato, constantemente le recuerda a uno quién es el que está hablando, y este Vaishampayana lo es en muchas ocasiones. Esto tal vez es como la parte, pienso yo, que podría ser menos conocida, si es que han leído algún episodio por ahí, o no sé, incluso si alguno o alguna de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la, en mi opinión, fabulosa película de Peter Brook sobre el Mahabharata, ¿verdad? Tal vez tengan ahí también una idea. Hay una mano levantada, Rui. Hola, buenos días. Buenos días. Yo iba a mencionar justo que mi primer encuentro con el Mahabharata es la película de Peter Brook. Por más que he buscado la versión teatral, nunca la he encontrado.
Ujú. Es más larga, algunos me han dicho que dura 8 horas, otros me han dicho que dura 12, pero incluso estaba pensando que en la versión de Peter Brook también empieza con el autor, tal como yo conozco la versión de Nalanda Libros, bueno, la compré en Nalanda Libros, la versión cortita del Mahabharata, que realmente es como una versión muy pequeña. Y después, bueno, pude conseguir la versión como completa traducida al inglés y conozco la primera parte del libro y me llama mucho la atención esto. Fue una de las cosas que más me llamó la atención y que también utiliza la película de Peter Brook, o sea, esta cuestión de introducir al autor, ¿no? O sea, tal como hace Cervantes con el Quijote. Y por Ujú. eso me llama la atención, porque digo, es algo que desde los principios de las letras de la literatura, los autores ya hacían, ¿no? Se introducían a sí mismos y eran ficcionalizados como parte de estas historias que se estaban contando, como una especie de testimonio de soy yo el que te está contando la historia, ¿no? Y te estoy haciendo como una especie te estoy contando cómo es que llegué a la conclusión que vas a leer a continuación, cómo es que llegué a este libro. Sí, sí, no, muchas gracias por el aporte. Es de esos rasgos que uno más bien asocia quizá con una literatura más moderna, pero no, ¿verdad? Aquí tenemos hace cientos de años la práctica y los usos, digamos, del autor no solo están en la introducción, ese Vyasa es un personaje clave realmente para que la trama vaya en movimiento. Sin él no habría Mahabharata, no solo por su producción, sino también por el desarrollo. Nos presenta después el texto a algunos de los primeros personajes. No sé si reconocerán ahí a alguno de estos. El primero, el patriarca, el abuelo, ¿verdad? El Mahapita es Bhishma. Ese es de los primeros personajes que leemos, porque es un libro con muchísimos personajes, pero este es de los primeros que leemos y que vamos a seguir encontrando a lo largo del texto. Hay una historia interesante sobre su padre Shantanu, que se encuentra con la hija de un pescador de quien se enamora, Satyavati, uno de esos personajes femeninos poderosos, interesantes del texto, que también mueven mucho la acción. Y no sé, desde la filología, que es el área de formación de uno, de las cosas interesantes, por lo menos a mi modo de ver, siempre ha sido etimologías y cuestiones de ese tipo. Y cuando uno revisa los significados de los nombres, se encuentra mucho sobre esos personajes. Esta es la dotada de verdad, ¿verdad? Algo así sería Satyavati. Bhishma significa algo así como el asombroso o el que genera como esa especie sí, de shock con respecto a algo inesperado y es porque acepta no tener hijos ni la descendencia con tal de que su padre pueda casarse con esta hija del pescador. El texto nos cuenta dentro del relato principal, entre comillas, otros muchos relatos secundarios y uno de los más famosos quizás es el de Shakuntala, es de los primeros que llegaron a Occidente en traducción. eh, Hay una versión del Mahabharata, pero también una del teatro, y con eso ya voy llegando al tema al que quiero desarrollar, que es esa relación que uno observa en estas literaturas entre una épica que se encuentra en los orígenes, un teatro que viene después, y un teatro que toma sus motivos, sus modelos literarios desde la épica. Y eso es algo que no solo hace la India, sino que también hace el mundo grecorromano, y por ahí es donde uno puede trazar ciertos puentes. Quizá de las escenas más famosas, me imagino que quienes como Rui hayan visto la película recordarán ese famoso juego de dados, que es como de esos elementos con muchísimo simbolismo en la cultura y con muchísima relevancia también para la historia. En este juego de dados, el rey o quien aspiraría a ser el rey, que es Yudhishthira, lo pierde todo, inclusive a la esposa, Draupadi. Sí, Rui, si gusta agregar algo aquí. Pues también es como una especie de pregunta porque justo yo he visto que este es uno de los pasajes más importantes del libro y mi duda sería si es como por todo lo que este sería el punto donde va a derivar todo lo que sigue a continuación y en la historia, Ujú. porque yo he visto que en todas las adaptaciones, tanto de Bharatanatyam como de Odissi, como de todas las danzas en India, usan mucho este pasaje. O sea, les gusta mucho este momento del juego de dados y sería como una especie de pregunta, o sea, cuál sería como la gran relevancia de este punto que yo lo veo
sí, efectivamente, en todas partes, ¿no? O sea, es como un punto muy, muy utilizado para el drama también. Claro, sí, la relevancia de esto es que dentro de los muchos temas que desarrolla el Mahabharata, uno de los principales es cuestiones de genealogías y sucesión, derechos de sucesión, y muchos de estos personajes nacen como por vías un poco dudosas, eso lo podríamos desarrollar más adelante o en otras sesiones, pero entonces hay como un cuestionamiento constante sobre el hecho de realmente merecen ser reyes, son los herederos legítimos del trono. Y en este juego, digamos, lo que se está apostando de las dos partes de quienes juegan, de un lado está Yudhishthira, que es el rey del bando de los que uno diría los buenos de la historia, que son los hermanos Pándavas. Del otro lado está Shakuni, que es el tío de quien representa al lado de los malos que uno llamaría de la historia, que son los Cáuravas. Y lo que se está jugando es el reino, y dependiendo del resultado de este juego de dados, pues va a las manos correctas o a las manos equivocadas. Como termina yendo a las manos equivocadas, vendrá toda una guerra, que es uno de los motivos también que más desarrollo tienen en el texto posteriormente. Entonces sí es un punto como axiomático para el desarrollo de los acontecimientos, algo que a mí particularmente me llama la atención, por lo menos en las obras de teatro que yo he revisado, es que no hay un desarrollo de la escena del juego de dados en las obras clásicas del teatro. Sí hay muchas alusiones, incluso en Bhasa, que es el autor que yo estoy trabajando, constantemente se alude a la humillación de Draupadi y al resultado del juego de dados, al mal accionar de Shakuni, Dushasana, Duryodhana, otros de los personajes que estaban ahí presentes, pero no un desarrollo como tal de esa acción, que sí está, ¿verdad?, en la película o en otras representaciones que usted mencionaba, como un punto ahí curioso. Una boda famosa que hay, estos 5 hermanos se casan con una única esposa, que es Draupadi, y esa es la imagen de la derecha. Algunos de los relatos subordinados, de estos hay traducciones al español, entonces si no las han leído yo les recomendaría que este es un punto muy útil para ingresar y aproximarse por primera vez al texto del Mahabharata, que son sus upakhyanas, sus narraciones subordinadas. A la izquierda es una representación de Nala y Damayanti, eh, una historia de estos dos personajes, esas historias de amor y desamor, o encuentro y desencuentro que podríamos llamar, y mediada por este animal tan simpático que en las representaciones modernas se asimila más como un cisne. El término en sánscrito es hamsa, probablemente habría sido como una especie de ganso salvaje o algo así. Y en la imagen de la derecha, otra de esas historias, que es la de Savitri y Satyavan y su encuentro con los dioses, con Yama, la divinidad de la muerte en este sistema mítico. Sigue avanzando el texto, aquí voy como por el libro tercero, no estoy haciendo mucho las divisiones, pero más o menos va en orden cronológico. Y eventualmente ese autor en la imagen de la izquierda, el personaje que aparece aquí cerca del centro, el de barba canosa, ese es Vyasa, el autor, que se les aparece en más de una ocasión a los personajes para guiarlos por donde tienen que seguir en su camino. Se les aparecen también a veces sus padres o las divinidades que de alguna forma reencarnaron en ellos para guiarlos por el camino. Y esa es la imagen de la derecha. De esas cosas interesantes que tiene el texto, los héroes mueren en el libro tercero y tienen que ser traídos de vuelta a la vida porque la historia va apenas empezando. Y mueren porque no saben responder correctamente a unas preguntas. Ese asunto del uso de la palabra es muy importante en este texto. Y ahí el encuentro es con Dharma, el que sería el padre o el dios que reencarna en Yudhishthira, el principal de los personajes. Van a pasar unos años disfrazados en la corte de un rey que se llama Virata. Esa es la imagen que aparece a la izquierda. Ahí Draupadi recibe una nueva humillación. Es el personaje ese que está ahí como tirado, recostado en el piso. Creo que en la imagen se cortó un poco, pero más hacia la izquierda aparece Kichaka, que es el general que la humilló. Y el texto tiene mucho ese tipo de juegos, de retomar temas que ya se desarrollaron, lo del juego de dados que mencionaba usted, Rui, hace poco, y toda la humillación que conllevó en el libro segundo, se recupera o se retoma aquí otra vez en el libro 4 en el mismo texto, mediante otra nueva humillación que sufre el personaje. Y entonces ella repite y vuelve a contar los acontecimientos del libro segundo, y eso es común también en un texto tan extenso, tiene como cierto valor mnemotécnico estar recuperando esos episodios. Luego viene propiamente lo de las embajadas, que es la imagen de la derecha y en lo que me voy a concentrar.
Más o menos para ubicarnos en el texto y para ir cerrando esta breve presentación, las embajadas son, en el libro quinto, son 4 embajadas en total, 2 de parte de los buenos hacia los malos y 2 de parte de los malos hacia los buenos. Digo esto como entrecomillado porque muchos autores han defendido también los rasgos positivos y negativos que hay en los respectivos bandos. Y en concreto es en la embajada número 3 en la que nos vamos a centrar, que es cuando Krishna, esta manifestación, este avatar o descenso del dios Vishnu, el dios preservador en la mitología clásica hindú, visita a los representantes de este bando de los malos, a los Kauravas, y les lleva una especie de mensaje buscando en última instancia la paz, repartir de manera equitativa el reino y evitar la gran guerra, que es como esa constante que está ahí siempre presente. La guerra es inminente en este texto y la guerra se desarrollará, perdón, a partir del libro sexto. En ese libro sexto tenemos quizá el pasaje más famoso de todo el Mahabharata. Yo no sé si alguien reconoce esa imagen de la izquierda o si tienen idea de qué parte del Mahabharata será. ¿Es el Bhagavad Gita? Sí, correcto. El canto del bienaventurado, del afortunado, del Señor, ¿verdad? De Vishnu o de Krishna en este caso. Y es justamente antes de que inicie la batalla que el más poderoso de los héroes del lado de los Pándavas, que es el hermano número 3 en la secuencia de los 5, se llama Arjuna, el brillante o algo así significa el nombre. Y Arjuna hace como un par perfecto con Krishna, con el claro con el oscuro. Esos son más o menos los significados etimológicos de sus nombres. Y el humano y el divino, esa pareja como que se remonta a tiempos inmemoriales. Y en este pasaje hay toda una revelación ahí de conocimiento que si lo que les interesa es, no sé, la filosofía o la India antigua desde alguna otra perspectiva, no necesariamente la literaria, la religiosa inclusive, ¿verdad? Allí es donde hay fuente de inspiración que también ha perdurado y se mantiene todavía vigente hasta la India y las personas de la diáspora en distintos países en el mundo hoy en día. A la derecha aparece la muerte de Bhishma. Bhishma es el primer general del ejército en la guerra y es el que le da nombre a este libro número 6 y su muerte se posterga durante prácticamente toda la guerra para ilustrarnos con muchísimo conocimiento y sabiduría hacia el final de la guerra, pero esos ya son libros de más adelante que no quería incluir hoy en este resumen porque me interesaba llegar específicamente a la parte que vamos a estar desarrollando. Si aparte de los comentarios tuvieran alguna pregunta o algo más, con todo gusto. Lo único es que no estoy aquí leyendo el chat. Voy a ver un momento a ver si han preguntado algo, perdón. Nos puede recomendar buenas traducciones del texto. No sé si se referirán al Mahabharata o específicamente a la Bhagavad Gita. Del Mahabharata en español, lamentablemente no hay una traducción directa a la fecha del sánscrito al español. Hay versiones abreviadas, aparte de la que mencionaba Rui hace un rato, yo conozco una de Julio Pardilla, que está publicada por Edicomunicación, y recientemente me enteré de una de Hugo Labaté en Argentina, pero es traducción de la traducción al inglés. Esas son como las que conozco del Mahabharata en español. Más bien, si alguien supiera de alguna que yo no sepa, les agradezco que me cuenten. Y de los episodios, pues sí hay varias. En el caso de la Bhagavad Gita, hay una muy reciente de Juan Arnau. Hay otras, ¿verdad? A mí me gusta mucho la que hizo en su momento. Ah, y ahí la profesora Wendy tiene el libro a mano. Esta es la traducción de Juan Arnau de Atalanta. Es reciente, se consigue y es mi favorita, lo cual puede decir casi nada, pero, pero es una buena traducción. Y es versión bilingüe. Sí, sí, eso es otra cosa también que uno aprecia y agradece muchísimo en estos textos para poder estudiarlos, digamos, cuando ya tiene algunos conocimientos del sánscrito. Creo que esa era la única pregunta que estaba ahí en el chat. Muy bien. Con respecto a la perspectiva general de lo que yo estoy trabajando,
Estoy trabajando textos épicos y textos teatrales, tanto del mundo indio de la antigüedad como del mundo en lengua sánscrita, ¿verdad? Porque también hay en otras lenguas, solo en sánscrito estoy trabajando. Y del otro lado con el mundo grecolatino. Estoy trabajando 3 temas puntuales que se repiten tanto en la épica como en el teatro, en las dos corrientes, en las dos áreas, que son una embajada durante la guerra, una especie de redada o ataque nocturno que tiene características más o menos de una emboscada, y el encuentro con el ogro, los famosos rakshasas, no sé si habrán escuchado la palabra, que existen en varios momentos y están presentes ahí a lo largo del Mahabharata, y en el caso de la literatura de Grecia y Roma son los cíclopes, que tal vez también recuerden si tienen algún conocimiento ahí por ese otro lado. Como posicionamiento para la investigación, uno normalmente lo que hace es traerse los nombres y la nomenclatura en general, y con eso toda la visión de mundo de los géneros literarios de Occidente, que en última instancia remontan al mundo grecolatino, para hablar con ellos de la literatura sánscrita. Eso es útil hasta cierto punto, porque entonces permite establecer de primera entrada ciertas relaciones entre, por ejemplo, un Homero y el Mahabharata. Pero también tiene como cierta limitación en el sentido de que esta no fue una literatura que se concebió desde esos parámetros. El Mahabharata se refiere a sí mismo como obra literaria con un montón de nombres. Quizá uno de los más famosos es Itihasa, ¿verdad? Que literalmente es una expresión que significa como así ciertamente ocurrió. Y en ese sentido hay como cierto traslape ahí entre lo mítico y lo histórico. En el fondo es un texto que se concibe como crónica de la nación o del pueblo, por lo menos. Tal vez no hablemos de nación, pero sí del pueblo que representa. En una de las imágenes, creo que no la comenté, pero incluso aparecía el hijo de Shakuntala y Dushanta, que es Bharata. Bharata es el héroe epónimo, es decir, el personaje que le da nombre a todo este conglomerado de personas que se identifican y que se unifican a nivel de idioma y a nivel de creencias más o menos. Aparte de eso se usan otros, y lo complemento, digamos, con la perspectiva moderna de lo que entendemos por narrativa. Es un texto que se cuenta, y se cuenta ya sea en la oralidad o en la escritura, y es un texto que cuenta cómo se cuenta, y que cuenta dentro de ese relato también subrelatos. Entonces pienso que es una perspectiva que funciona muy bien para concebirlo en una perspectiva un poco más amplia. En el caso de Duta Vakya, ese es el otro texto literario del que voy a estar citando hoy en las próximas sesiones. Esa es una obra de teatro. No podríamos hablar propiamente como de una tragedia o de una comedia, o verdad, con esos nombres que también se heredan del mundo grecolatino, porque el teatro de la India desarrolló, y hay incluso tratados, ¿verdad? Creo que no lo mencioné hace un rato, pero el Natya Shastra, perdón, es uno como de los más famosos. El Dasharupa también, ¿verdad? No sé, no es como un área de especialidad mía, pero sí sé que existen varios. Y la concepción que se hace del teatro es muy diversa. Existen muchos tipos de obras, y siempre con esa intención de verlo en perspectiva un poco más amplia. La concepción que estoy manejando es que la historia que uno ve en la narrativa primera se adapta en la segunda narrativa. En el segundo texto, tal vez este no es narrativo, ¿verdad? Porque el teatro y la narrativa no necesariamente coinciden, pero sí, tanto el producto como el proceso final, digamos, la obra de teatro, como el proceso creativo que el dramaturgo llevó para plasmarla, es un proceso y un producto de adaptación, con ese concepto un poco más moderno también. El Mahabharata se le atribuye a Vyasa, ese que también aparece como personaje en el texto. Muy probablemente es un texto del norte de la India, que después viajó al sur de la India. Sobre esos asuntos geográficos y cronológicos hay muchísimo debate con respecto al Mahabharata, pero esas son más o menos las posiciones que han defendido algunos autores, y que son las que yo estoy manejando. Los años de composición del texto estarían por ahí cerca del año 0. En el caso del otro texto, el pseudo entre paréntesis es porque algunos no aceptan la autoría por parte de Bhasa. Es uno de esos textos que uno como filólogo
no podría estar más contento con su historia, porque es un texto que se sabe que existía, pero que no estaba, nadie lo tenía, no se podía leer y de repente apareció. Más o menos 1910, 1912, esa segunda década del siglo XX, aparecieron en Trivandrum, en el sur de la India, una serie de manuscritos. Un especialista, Ganapati Shastri, los logró, o más o menos fue su propuesta, su hipótesis, por llamarlo de algún modo, que pertenecían a este Vasa, que era el primer autor del teatro de la India, un autor antes de Kalidasa, que es como el más famoso. Y a partir de ahí, entonces, más o menos la mitad de las personas dicen que sí son de Vasa y la otra mitad dicen que no son de Vasa. Y si les interesa ese asunto, hay un artículo en español del doctor Oscar Figueroa que traduce una de sus obras, y en la introducción hay un estado de la cuestión muy, muy útil sobre por qué podría o no podría ser de este autor Vasa. Con respecto a los temas que desarrollan, son temas muy propios de esta cultura. No sé si esa palabra dharma les suene a algo, pero es uno de los conceptos centrales en el hinduismo. Se podría concebir como muchas cosas, como ley suprema, como religión inclusive, como justicia divina o incluso humana, porque tiene una dimensión social también, como deber, esto ya a nivel individual, y como muchísimas otras cosas más. Esa lista no pretende ni mucho menos ser exhaustiva. Bhakti, lo que significa es devoción, y es uno de los elementos más importantes para el personaje con el que vamos a trabajar, que es Krishna. Si conocen ese texto de la Gita, o no sé si lo hayan leído o lo conozcan de forma resumida de algún otro lado, ese elemento de tener devoción con respecto a la divinidad ofrece una nueva forma de religiosidad con respecto a otras más tradicionales de la India védica. Otros elementos presentes también son estos que son como antitéticos, pravritti y nivritti. Uno es la vida activa, todo lo que tiene que ver con participar en las cosas de este mundo, como venir a este seminario y cursar una carrera, obtener un título. Y nivritti tiene que ver con ese cese de lo mundano, de lo cotidiano. Estoy como tentado a decir vida activa y vida contemplativa, pero eso nos lleva por otro lado. Más o menos son esas dos dimensiones que se complementan en este texto y en esta visión de mundo. Es un texto para el que es fundamental también la educación. Algunos autores han planteado, por ejemplo, que el Mahabharata es el texto que sirve para educar al rey, mucho en esa línea de formación de monarcas que conocemos por Maquiavelo y conocemos, ¿verdad?, en otras instancias, no solo en la India antigua. Es un texto sobre genealogías, luchas de poder, esto lo comentaba hace un rato, y toda la destrucción de una generación de héroes. Hay un momento ahí clave, y es que la tierra ya está como sobrecargada con todo lo que le está aconteciendo, y por eso es que la guerra es inminente. Los textos con los que trabajo, esto les podría ser de utilidad quizás, Suktankar, Belvalkar, Vaidya y otros. Esa es la edición crítica o la edición de Pune del Mahabharata. Es uno de los mayores logros de la filología durante el siglo XX. No todo el mundo está como totalmente satisfecho con esa edición, pero sí es práctica bastante común que sea con la que se trabaje y con la que se cite. No todo el mundo lo hace, ¿verdad? Es como práctica. Es un texto que se encuentra disponible en varios sitios. Hay un sitio de la Universidad de Gotinga en Alemania, que es Gretil, que tiene textos disponibles de sánscrito en estas ediciones. Y otro que a mí me gusta utilizar muchísimo es de la Universidad de Heidelberg, también en Alemania, que se llama Digital Corpus of Sanskrit. Y la gran ventaja que tiene ese repositorio es que ahí el texto está presentado en transliteración con el Sandhi resuelto y con hipervínculos a información gramatical. Para aquellos y aquellas de ustedes que hayan estudiado, aunque sea un poco de sánscrito, esa poquita información que di les debe sonar como algo maravilloso, ¿verdad? Porque son de los puntos como difíciles que uno encuentra cuando está trabajando con textos en sánscrito. Traducciones, las que cito ahí son al inglés, como les decía hace un rato, en español no tenemos lamentablemente tanto todavía. Esperemos que eso cambie muy pronto. Y en el caso de la obra de teatro, como pueden ver, mucho de ese contexto se repite. Esa idea de devoción y de una ubicación central de Krishna, el avatar del dios Vishnu, todo eso se mantiene, y muchos de esos elementos culturales también.
Con respecto a los textos que voy a estar citando hoy en las próximas sesiones, en el caso de la obra de teatro, trabajo con una edición que coordinó la doctora Heidrun Bruckner de la Universidad, perdón, es que aquí me estoy tapando, de Würzburg, es esta edición. Y ella y un grupo de personas que en su momento fueron sus estudiantes y colaboradores, ahora todos ellos son docentes en esta o en otras universidades, Ana Aurelia Espósito, y otros, compilaron manuscritos a finales de los 90, cerca del año 2000, presentaron y publicaron ediciones críticas de los textos estos de Bhasa, de las 13 obras que habían aparecido en Trivandrum, en ese hallazgo fabuloso que les comentaba hace un rato, y en su momento también las digitalizaron, eso es muy útil para uno. Este texto tiene también como puntos a favor, que está en transliteración, el de Banagari, ¿verdad? La dificultad que tiene es que necesariamente son personas que ya hayan estudiado esto, que se pueden acercar a eso. Si está en transliteración, tal vez alguien un poco aventurado que conozca un poco de otras lenguas indoeuropeas pueda acercarse al texto. También tiene el Sandi resuelto, lo único es que sí, este no tiene información gramatical. Otra ventaja que sí tiene es que tiene como hipervínculos más bien de un control cruzado, entonces si un vocablo aparece en una obra de teatro y uno lo selecciona, le indica también esa misma palabra en cuáles otras obras de teatro de Bhasa está y uno entonces ahí puede como confrontar usos. Eso también es información útil para el tipo de trabajo que he hecho y que tal vez les podría interesar hacer. Como traducciones, cito ahí unas un poco viejas. Después de Woolner y Sarup hubo al menos dos más de las que yo tenga noticia, que son Menon y Haxar, pero en mi opinión esto es más una cuestión de gustos un poco y de cierto criterio técnico en otro sentido. Yo prefiero estas dos, las de Woolner y Sarup. Eso entonces con respecto a una presentación así general de la perspectiva. Vamos a la embajada y espero que no se haya ido demasiado tiempo en introducir. Yo sabía que hoy por ser el primer día eso se tomaba un poco, pero vamos a la embajada. ¿Qué entiendo yo por motivo? Motivo es un tema recurrente en literatura que tiene partes que tienen una secuencia y que uno puede identificar al contrastar dos o más textos literarios. Entonces, este motivo de la embajada yo lo puedo ver, lo puedo identificar en el texto épico del Mahabharata y lo puedo ver o identificar en el texto épico de la Ilíada, que es el primero que estoy tomando como punto de referencia. Esas barras inclinadas en cada uno de los puntos que incluyen las partes o las etapas del motivo indican una variación del tema en ese motivo. Si se fijan, la guerra es la constante. Este primer punto tiene que ver con ubicación en el tiempo. ¿Dónde es que, o cuándo, perdón, es que se desarrolla la embajada? Tiene que ver o está en torno en los alrededores de un momento de guerra. Puede ser durante la misma guerra, eso es lo que ocurre en la Ilíada, o puede ser antes de la guerra, eso es lo que ocurre en el Mahabharata. La embajada está en el libro quinto y la guerra inicia a partir del libro sexto. Después nos ubicamos también espacialmente, tiene que ver con un lugar, alguna especie de llanura o explanada, donde se batalle, donde se pelee. En el caso del mundo griego es la famosa llanura de Troya y en el de la India es Kurukshetra, el campo de los Kurus, ¿verdad? O de la familia esta que pelea, los dos bandos de los que llamaba hace un rato, los buenos y los malos. Esto se puede desarrollar propiamente la embajada que está en ese contexto de la guerra, en un campamento que se ha hecho como de forma provisional para efectos de la guerra. Esto es lo que ocurre en el caso griego, ¿verdad? Como los griegos van a pelear hasta Troya, entonces tienen que ubicarse ahí, instalarse. No sé si recuerdan el dato, pero pasan ahí 10 años, entonces es un campamento provisional, pero uno se imaginaría que bastante cómodo, por lo menos dentro de lo posible. Y en el caso del Mahabharata, es una embajada que se desarrolla en la ciudad. Tiene como mucha formalidad. Se desarrolla en el Salón del Trono, como en el espacio ese para recibir huéspedes y como para determinar también el grado de dignidad o
¿verdad? Las buenas cualidades de la persona que está llegando. Factores como quiénes se ponen de pie, quiénes, cuándo, cómo se sientan para recibir al invitado, se le dan o no se le dan regalos, todo este asunto del agua lustral para purificaciones y otras cosas que implica la hospitalidad. Son elementos también que si uno revisa con calma, encuentra también en las dos tradiciones y eso me parece a mí fabuloso. Moviéndose hacia abajo en el apartado B, ya viene un poco más el contenido de esa embajada, después de esa ubicación espaciotemporal. Y lo que ocurre es que tenemos a un grupo de embajadores que son enviados. Lo importante aquí es, hay una instancia que podríamos llamar A y una instancia que podríamos llamar B, que tienen que hablarse, tienen que comunicarse, o lo ideal sería que pudieran comunicarse, pero como estamos en un contexto de guerra, no pueden o no quieren hablarse uno al otro, y entonces alguien viene a mediar. Esa persona o esas personas que median vienen a cumplir la función de embajador. Y hay una terminología también para esto en las lenguas clásicas. El duta en sánscrito, el presbys en griego, es esa figura del embajador. Ese enviado puede ser en una única embajada o en varias embajadas. En el caso del mundo griego tenemos a 3 embajadores en una embajada. En el caso del Mahabharata tenemos 4 embajadas, cada una con un embajador. Entonces, ¿verdad? Insisto en esa misma idea de que para que sea un motivo no tiene que ser exactamente igual, tiene que tener como cierto parecido, con variaciones. Y finalmente, ¿para qué? ¿Cuáles son las intenciones, los intereses? ¿Qué es lo que se desarrolla? Esa es la C. Durante esta embajada, se cuentan subrelatos pertinentes. Esto es otro de esos puntos claves que por lo menos para mí, que siempre estoy como con un pie en cada lado, uno en el mundo indio y otro en el mundo de Grecia y Roma, me llama poderosamente la atención. No solo es ir a hablar de la situación que es problemática en este momento, sino también es ir a hablar de otras historias que para alguien que no esté muy enterado nada tienen que ver con lo que está pasando, pero que para el ojo observador calzan a la perfección, como anillo al dedo con lo que está pasando. 3 historias subordinadas se nos cuentan en la embajada de la Ilíada y 3 historias subordinadas se nos cuentan en la embajada del Mahabharata. ¿Coincidencia? Tal vez no. Y finalmente, para convencer a la contraparte de pelear o de no pelear. Lo determinante aquí es si se va o no se va a la guerra, y eso sería como práctica común en este tipo de embajadas. En el caso del Mahabharata, que son los textos que vamos a empezar a revisar, la idea es que no haya guerra. Todas las fuerzas están puestas por parte de Krishna en los textos que revisaremos en evitar la guerra, en evitar una guerra que el mismo Krishna sabe que no se puede evitar. Entonces, hay también ciertos matices ahí interesantes. Este es como el esqueleto, esta es la base de lo que vamos a trabajar. Con eso en mente, pienso que tal vez se les podría hacer un poco más fácil ir ya a los detalles. Esto soy yo contándoles la historia del Mahabharata. Mis disculpas si ya la leyeron, si vieron la película, si lo recuerdan bien, pero va a ser muy útil para efectos del curso. Y estas son ideas a las que vamos a estar volviendo durante todo el mes de enero, si todo sale bien. Preparativos de esta embajada. Tal vez antes de leer voy a revisar un momento a ver si hay alguna otra pregunta. No, veo ahí que pusieron los vínculos a los sitios que mencioné. Muchas gracias. Preparativos. Esta embajada se introduce en el texto literario. Hay todo un preámbulo antes de iniciar y antes de que ya aparezcan nuestros personajes y nuestro embajador, que sería como la figura principal. Los preparativos, en el caso del Mahabharata, se dan en el bando de los Kauravas, en el lado de los malos de la historia. Y aquí nosotros tenemos 2 personajes principales. Estos nombres sería útil intentar recordarlos. Sé que a veces es un poco difícil con esos nombres sánscritos. Dhritarashtra es un anciano, no mucho, ¿verdad? Pero ya es alguien mayor. De sus atributos más representativos es que es alguien ciego. De hecho, su ceguera fue en su momento una de las excusas, por así decirlo, para ver si se le concedía o no el reino. Y es un rey que de alguna forma ha renunciado a la función de la realeza. Ha relegado muchísima de su autoridad en su hijo. Su hijo es el que aparece en el segundo punto, el príncipe, el hijo del rey, que se llama Duryodhana. Este es como
no sé si les sonará como a película, si lo digo duro de matar, pero este sería como el difícil de vencer. Dur es un prefijo en sánscrito que significa como adverso, contrario, difícil, y la segunda parte de su nombre tiene que ver con Yudha. Yudha es la batalla, la guerra, la lucha. Tal vez con el chiste lo recuerden. El rey Dhritarashtra, así inician los preparativos, sabe que vendrá Krishna como embajador, está enterado, digamos, ya ha habido una embajada de ida y una de vuelta, esta es la segunda de ida, entonces el rey lo está esperando. El rey quiere recibirlo dándole muchísimos regalos. Este asunto de darle regalos y ofrecerle regalos a los embajadores es algo que también para los que hayan leído o recuerden la Ilíada está ahí presente. Odiseo le menciona a Aquiles que lo recibe como embajador, que Agamenón le manda o está dispuesto a darle, ¿verdad?, el oro y el moro, muchísimos regalos. En este caso, hay un consejero real que es Vidura, y él le recuerda que por más regalos que vaya a ofrecer, hay una única cosa que es lo que va a apaciguar al embajador. Lo mismo ocurre en el caso griego. Y en este caso del Mahabharata, la única respuesta posible, lo único con lo que Krishna estaría satisfecho es con la paz. Por su parte, Duryodhana está dispuesto, así nos lo presenta el texto del Mahabharata, que es este que estoy resumiendo, está dispuesto a ceder parcialmente. Sí, Krishna merece cierta dignidad, es alguien que debe ser respetado. Estos son detallillos que cuando vayamos a la obra de teatro vamos a ver que en la adaptación, en el cambio, se modifican. El Duryodhana de la obra de teatro va a ser mucho más estricto, mucho más severo con respecto a cómo recibir a Krishna. Pero aquí en la épica, este Duryodhana, como les digo, parte y parte. Está dispuesto a reconocer que Krishna merece cierta dignidad, no está dispuesto a que se le den regalos, porque esta es el razonamiento de Duryodhana en el texto. Eso evidenciaría cierta debilidad de parte de los Kauravas. Más bien su intención es capturarlo y en torno a eso girará todo el episodio. Vienen después dos momentos, dos discursos de embajada. Les he llamado con esos nombres un poco también anticipando lo que nos va a presentar la obra de teatro. La obra de teatro se titula en sánscrito Duta Vakyam. Duta significa embajador y Vakyam significa discurso, en una de sus muchas acepciones, ¿verdad? Entonces es el discurso del embajador. Desde el título de la obra de teatro vemos que lo que hay es un discurso, el discurso del embajador. En el Mahabharata vamos a tener dos discursos. El primer discurso va dirigido al padre, el segundo discurso va dirigido al hijo. Tenemos ahí cómo va progresando la historia en cuanto a aspectos temporales, entonces pasa un día. De los elementos que quiero destacar aquí en este contexto del primer discurso es ese gesto de ponerse de pie. Todos los nobles al ver llegar a Krishna se levantan de sus sillas para reconocer su autoridad. Y ese gesto de ponerse de pie es uno que pasa primero cuando Krishna llega a casa de Dhritarashtra, vuelve a pasar después cuando Krishna llega a casa de su hijo, de Duryodhana, y eventualmente vuelve a pasar cuando ingresa al salón del trono. Esa tercera vez que pasa ya está en la segunda de las viñetas que pongo ahí en la presentación. Hay otros elementos ahí que, ¿verdad?, están escritos, los pueden leer, no los canso con repetir todo lo que dice ahí. Destaco nada más que este primer discurso, en principio Krishna tiene como libertad, tiene que transmitir un mensaje de lo que quieren los Pándavas, que es que los Kauravas reconozcan que han obrado mal en el juego de dados, reconozcan que el reino les pertenece más bien a ellos como herederos, y llegar a cierto acuerdo de paz, que cedan con respecto al territorio, que les devuelvan la parte del reino que les corresponde. Pero a partir de ahí, Krishna tiene también como libertad para meter sus propias ideas, para elaborar más allá del discurso. No es textual el asunto, tampoco lo es en la embajada griega. Sin embargo, en la embajada esta del Mahabharata hay muchísimo más añadido. Krishna habla cantidades más del discurso que originalmente le habían puesto a llevar. Y en este caso podemos identificar lo que pongo ahí, citas del discurso, es esas pequeñas partes donde textualmente sí se repite lo que se había dicho en el discurso o en el mensaje que él tenía que llevar. Se incluyen ahí 3 subrelatos. Esta parte la paso un poco más rápido porque no se va a desarrollar en la obra de teatro, pero más o menos la idea de estos 3 subrelatos es que hay un personaje que se concibe como un rishi, como un sabio. Son 3 distintos.
Cuentan una historia y en cada una de esas historias hay una enseñanza, algo que se aplica a la situación concreta, a lo que está pasando en ese momento. La, la idea o lo que aprendemos como lectores de este primer subrelato es que Arjuna y Krishna no son en realidad dos seres humanos, sino que son los inmortales e inmemoriales Nara y Narayana, esa pareja divina, y entonces nadie debería siquiera concebir o pensar, tener la intención de ir contra ellos porque es algo que no va a acabar bien. Del segundo relato, el propósito más bien es esta idea de que hay como una cierta jerarquía en el mundo divino y en el mundo humano, y cada quien tiene que saber reconocer su sitio, no salirse de lo que le corresponde. El mensaje no dice Duryodhana en ningún lado, pero la idea es que le llegue a él, que sea él quien aprenda de estos relatos. Y en el caso del tercero, igual, es una historia bastante curiosa de esta princesa Madhavi, de un rey que todo lo pierde y eventualmente lo recupera. Y la solución a todos sus problemas está en deponer la cólera. Cuando uno deja de estar enojado, las cosas le empiezan a salir mejor. No puedo, insisto, evitar la comparación con el mundo grecorromano. Cuando uno lee la Embajada de la Ilíada, el principal de los mensajes en esa embajada es que Aquiles deje de estar enojado. Entonces, es curioso también encontrarlo aquí en la Embajada del Mahabharata. El segundo discurso, aquí ya vuelvo a tratarlo con un poco más de detalle, va dirigido al hijo. Una vez que el padre dice, no soy yo quien para decidir, Krishna entonces se mueve hacia el segundo en rango, hacia alguien que podría tal vez tener la solución a los problemas, pero es alguien que definitivamente no está dispuesto, incluso después de oír páginas y páginas o versos y versos de estos tres relatos edificantes. Duryodhana es como, ¿verdad? No, como si no hubiera escuchado nada, no cede nada. Eso es una diferencia con respecto al Aquiles griego, que sí cede por lo menos un poco. Y este Krishna, en uno de los elementos que a mí más me han gustado de la versión del Mahabharata, tiempo después, páginas más adelante, él mismo comenta qué fue lo que hizo en su discurso, cuáles son las técnicas que usó, qué le funcionó y qué no le funcionó, y por qué es que hay que seguir con el proceso que hay que seguir ahora. Ahí les pongo los versos, no los vamos a trabajar en las citas, pero por si les interesa ir a revisar. Y básicamente lo que menciona es que intentó estas técnicas de Saman, Veda y Dana, que son las mismas técnicas que encontramos en los tratados de diplomacia y en los manuales técnicos de la época en la India antigua, sobre cómo hacer o qué hacer en una embajada y en un discurso de embajada. Una vez que todas las técnicas más pacíficas han fallado, no queda otra opción que danda, literalmente el palo o la vara, en sentido figurado, por metonimia, ¿verdad? El castigo. Después, otros personajes, Bhishma, ese personaje asombroso que mencioné en el resumen del inicio, Drona, que es el maestro de guerra, quien ha formado en las artes bélicas a todos los que van a pelear, y el rey, Dhritarashtra, todos ellos hacen discursos subsecuentes sobre el primer discurso de Krishna. A diferencia del mundo griego, donde solo hay un discurso del embajador y uno de respuesta, aquí hay más como una especie de diálogo o de sesión, ¿verdad?, entre todas las personas que tienen cabida en el Salón del Trono para que expongan sus opiniones. Por supuesto, todas las opiniones de estos tres van a ir a favor del discurso y van a ser contrarias a la respuesta que va a dar Duryodhana. No acepta ninguna de las acusaciones. Hay una serie ahí de repeticiones que también me interesan para efectos de revisar aspectos después en la obra de teatro. Así como 3 veces se habían puesto de pie todos los nobles para recibir a Krishna, 2 veces hace el intento de irse y se va Duryodhana como enojado, como una especie de desplante, ¿verdad? No está contento con lo que oye, se va y entonces lo traen de vuelta. Y esto ocurre 2 veces. Eventualmente, y este es como el núcleo temático de lo que se va a desarrollar en la obra de teatro, la segunda viñeta al lado izquierdo de la diapositiva. Estos personajes, Duryodhana, el tío Shakuni, el que había jugado por él en su representación en la partida de dados, un hermano que se llama Dushala, estos son 100 hermanos, entonces ni siquiera los vamos a ver todos, y Karna, otro de esos personajes importantes del bando de los malos. Todos ellos hacen como un plan, una estrategia
para capturar a Krishna. Y esa es como la mayor ofensa que se concibe en esta embajada. No solo es estar en desacuerdo, sino incluso ir en contra de, perdón, no solo estar en desacuerdo con respecto a las ideas, sino ir en contra de la práctica misma de la diplomacia. Si se manda un embajador, precisamente es para no llegar a las acciones todavía. Tomar preso a un embajador es contrario a la práctica diplomática en India, en Grecia, en Roma, y me imagino que en cualquier otro lugar donde exista en el mundo antiguo. Entonces, frente a esto, hay como cierto anuncio, hay cierta preparación de que eso va a pasar, y un nuevo elemento ahí intercalado en el cual este personaje Vidura, que es bastante sabio, también él es encarnación parcial del dios Dharma, nos cuenta las gestas de Krishna. ¿Por qué es que tiene un estatus que es superior al de todos los demás eh, simples personajes que están allá a su alrededor, que no son divinos? Y eventualmente viene lo que en sánscrito se suele conocer como la Vishvarupa. Pongo ahí una traducción y le llamo con un término técnico de los estudios de mitología, que es una teofanía, una manifestación de la divinidad. Eso es lo que significa la palabra teofanía. Krishna deja de verse como un humano, empieza a verse como un dios, y resulta que cuando se ve como un dios, en realidad, como lo que se ve es como el universo. Se aprecian todos los bandos, todos los personajes, los buenos, los malos, el pasado, el presente, arriba, abajo, las armas, los sonidos, todo, ¿verdad? Ese pasaje, si nos da tiempo, es uno de los que me gustaría ver en extenso en el curso, probablemente ya para como la tercera semana más o menos, ya casi hacia el cierre. Y entre las armas que se menciona están su disco, su arco, su maza, su caracola y su espada, su lanza y su arado. Son casi las mismas armas que aparecen mencionadas en la épica, son las que aparecen mencionadas en la obra de teatro. Y en la obra de teatro ese tema de las armas va a ser sumamente importante, porque muchas de las personas que se han aventurado a ponerle una fecha, lo que han usado como elemento distintivo es precisamente esto, cuáles armas se mencionan, porque las representaciones iconográficas las empiezan a incluir a partir de ciertos momentos. Algunos personajes reciben visión divina, casi que cuando uno no recibe ese don del propio Krishna para tener la visión divina, como que lo ciega, como que es demasiado poderosa su forma universal. Entonces solo ciertas personas elegidas por el propio Krishna tienen acceso a esa visión divina. Y el relato cierra con este Dhritarashtra a favor de la paz, pero incapaz de hacer nada al respecto. Ese es como el resumen más breve que se puede hacer de este personaje. Es el que quiere, pero no puede. Disculpen un momento para tomar un poco de agua. Muy bien, para hoy, sí, alguien iba a comentar. Quería preguntarle a la profesora Wendy de esta edición que mandó. Yo había revisado que solo hay envíos dentro de Europa, o sea, no sé si vi mal la página o si hay envíos. Es de la Bhagavad Gita, ¿verdad? Sí. Probablemente esa página a lo mejor solo envía a Europa, pero pues es más bien para que tomen como las referencias el autor, la editorial, etcétera. Ustedes pónganlo en Amazon y seguramente alguien se los trae sin problema. Okay. Me permiten un comentario. Pueden revisar también la página de Colofón o en Gandhi, creo que lo vendían también, podrían revisar ahí para que no tengan tanto problema. Muchas gracias. Y Roberto, sí, a lo mejor no es para ahorita, sino para el final del curso, pero yo tengo mucha curiosidad de saber sobre la influencia de este teatro antiguo en el teatro contemporáneo de la India, no nada más en cuanto a los temas, sino en cuanto al estilo y a las formas, ¿no? A lo mejor no es una pregunta para ahorita, ¿no? Que apenas estás empezando, pero nomás te la quería dejar planteada. Gracias. Claro, sí, le agradezco muchísimo la pregunta. Y sí, esa es de las cosas más llamativas. Solo como, ¿verdad? Una primera idea para dejarlo ahí para después, cuando uno se posiciona viendo hacia los dos mundos,
el teatro griego fue y estuvo y fue muy famoso y ahí quedó. Ahorita están esos enormes espacios como reliquias vacías para que los turistas vayan y las vean. Y de vez en cuando se pone en escena algo. Hace, no sé si, no recuerdo exactamente bueno, sí, tiene que haber sido en el 2020 para que calcen las fechas. Hubo una representación en el Teatro de Epidauro conmemorando la batalla de Termópilas. Entonces se presentó en griego, una obra griega, pero es algo así como de una vez en la vida. En cambio, este teatro de la India, el teatro Kutiyattam, ¿verdad? Es un teatro que se sigue representando en sánscrito y más sobre eso podríamos, no es el área de especialidad mía, pero tal vez ustedes tengan comentarios que puedan ser útiles para la investigación y podemos volver claros sobre eso. Gracias. Muy bien, para hoy, en los más o menos 20, 25 minutos que nos quedan, traigo dos pasajes para comentar. Al lado izquierdo, el texto sánscrito del Mahabharata con una propuesta de traducción. Al lado derecho, el texto de la obra de teatro, igual en sánscrito, igualmente con una propuesta de traducción. Tienen ahí las referencias en caso de que quieran buscar, por si la información es de utilidad. El Mahabharata normalmente se cita con el número del libro, que sería el quinto, de Parvan, ¿verdad? Luego el Adhyaya, el capítulo, y finalmente el verso. Y los versos, que normalmente son shlokas, pero también existen otras formas, suelen dividirse en 4 partes. Entonces la A haría referencia a que es el primer pada, el primer pie. Si van al Digital Corpus of Sanskrit, ¿verdad? Es muy sencillo en el buscador llegar directo al verso que estamos trabajando. Esto en caso de que lo quisieran hacer. Y estas primeras citas a lo que hacen referencia es al lugar, a donde espacialmente nos estamos ubicando en la obra de teatro y en el texto épico. El Mahabharata nos menciona el punto de partida del embajador. Entonces Krishna como embajador originalmente está en Upaplavya, y esto es lo que he subrayado aquí con amarillo. El texto sánscrito dice Upaplavyad, es decir, desde Upaplavya. Es un ablativo con la función esa de origen. Hacia acá, este hija indeclinable y con esa función que normalmente tienen los deícticos en todas las lenguas, lo ayuda a uno a ubicarse espacialmente, a veces incluso temporalmente. En este caso es espacial. Entonces, ahorita nosotros en la narración estamos en un lugar que no es el mismo lugar desde donde inició ese movimiento, que en este caso es relevante para la embajada, y esto se le está diciendo a una persona que se está poniendo en este caso, perdón, aquí, Shatar, camarero, o eso no sé, bueno, no sé, en español de Costa Rica ya de por sí no suena muy bien, en español de México no sé si sonará aún peor, si suena como alguien al quien uno le pide en un restaurante para que le traiga la orden. Pero la idea de un camarero, cuando uno va al diccionario de la lengua española, remite en ciertos contextos de realeza a la persona que atiende la cámara o la recámara del rey. Más o menos esa sería como la función de este personaje. Igual, si tienen sugerencias de traducciones mejor, pues todo eso también se agradece. Este es un trabajo y eso también se puede compartir, que normalmente lo lleva uno de diccionarios en sánscrito a diccionarios también en español para descifrar esos sentidos de las palabras. Y lo que ocurre, y lo que se le está diciendo a este personaje, es que este otro personaje, Janardanaha, que es uno de los muchos nombres con el que se le conoce a este personaje de Krishna, llegó, arribó. Upayato, originalmente Upayataha, antes del Sandhi, es uno de esos participios de pasado que se utilizan en sánscrito muchas veces como, casi que como si fuera un verbo conjugado. Después, en este otro pasaje, tenemos Pramatnad. Este es un verbo en imperfecto, que significa como batir, como mover, como agitar. Esa raíz mat es, para los que conozcan un poco de mito o les interese, es la forma que normalmente uno asocia o le trae a la memoria ese famoso batido del océano de leche que existe en la mitología clásica de la India. Quien agitó o quien causó todo ese revuelo
es el personaje este que llegó, pero aquí se menciona con aspectos más puntuales. Se menciona como un viento que produjo Vata, o Vato aquí con el Sandhi, ese es el viento. Y una de esas palabras compuestas de las que tanto gusta el sánscrito, Dakshina Paschimaha, es un viento que es desde el sur. Dakshina en realidad es la derecha, pero también el sur, por esa concepción védica de hacia dónde poner el altar. Y Paschima es el oeste, entonces es un viento suroeste. De esos hallazgos fabulosos cuando uno intenta traducir un texto, cuando uno busca la palabra vendaval, resulta que en español es un viento desde el sur. Originalmente es como en francés vent d'aval, ¿verdad? Es un viento que viene desde abajo y con tendencias desde el oeste. Entonces sería como la palabra perfecta para traducir este viento del suroeste. Y llega a Hastinapura, la ciudad del elefante, que es donde nos vamos a ubicar en el Mahabharata. Por el contrario, en Dutta-Vakyam, en la obra de teatro, no estamos en la ciudad, estamos cerca de la ciudad, estamos en las afueras de la ciudad, pero no en la ciudad. Dice la cita, como para referencia y por si lo quieren buscar, cuando uno cita las obras de teatro, normalmente lo que cita es el número de verso, porque son obras que están compuestas con varios versos, pero que tienen también pasajes de prosa intercalados. Entonces el punto 1 sería el primer pasaje de prosa que viene justo después del verso 14. Y así están en la edición esta del proyecto de la Universidad de Würzburg, por si lo quieren buscar. Entonces, nuevamente un deíctico ahí para ubicarnos, para señalarnos dónde estamos en la acción, es, muchas veces el verbo copulativo en sánscrito no aparece, Suyodhana Shibiram, uno de esos compuestos famosos Tatpurusha, el campamento de Suyodhana. Para los que no lo sepan, o para los que lo sepan también, Suyodhana es Duryodhana. No sé por qué mi cabeza está con un blanco en este momento, un eufemismo, ¿verdad? Se me iba la palabra. El que es difícil de pelear, aquí es bueno o fácil. Su es todo lo contrario de dur. Es un nombre eufemístico para referirse a él. Y estamos en un campamento, no estamos propiamente en la ciudad. Siguiente pasaje dice Aye, una interjección a. Ayam, otra vez hay un pronombre para ubicarnos. Bhagavan, yo lo traduzco como afortunado, no sé si esa será la traducción más afortunada, pero recupera un poco el sentido etimológico de la palabra. Bhagavan es el que posee o el que cuenta con Bhaga, que es la fuerte, el destino, la fortuna, lo propicio, lo próspero. Sí, entonces Krishna, Bhagavan, como en Bhagavad Gita, ¿verdad? Es esa misma palabra. Hastinapura Dvare, a la puerta de Hastinapura. Estas de esas palabras interesantes, perdón. Si recuerdan cómo se dice puerta en inglés, uno la ve ahí, ¿verdad? La palabra. Para los que sepan algo de latín o de griego, también ahí hay palabras similares. Entonces, esta es a la puerta de Hastinapura, no están al interior de la ciudad, sino que están por fuera. Duta, aquí aparece la mención del término técnico para referirse a un embajador que les decía. Samuda Acharena, con la conducta de un embajador, con la práctica o los buenos hábitos. Este es un instrumental que está describiendo cómo es que se presenta, y es con toda la indumentaria y lo que corresponde a un embajador. Llega aquí a la puerta y finalmente la forma verbal, como es también la usanza. Upastitaha, sta es el verbo estar y upa es como hacia, ¿verdad? Como acercarse, así lo traduje, se acercó. Tenemos otra referencia, como para ubicarnos también. Vean que todo esto nos va dando como claves de cómo se cambió lo que había en la épica a lo que tenemos ahora en el teatro, cómo la narrativa se adaptó. Originalmente estábamos en una ciudad, nos movíamos a otra ciudad, y ahora estamos en un campamento que está como en las cercanías de la ciudad, está extramuros, diríamos, en las afueras, justo al lado allá de la puerta, y adentro de ese campamento, esa es la tercera de las citas, tenemos un mantra Shaalam. Sha'ala, igual si nos vamos por los cognados indoeuropeos o las palabras que son familia, esa es nuestra palabra sala o salón. Podría traducirse como el salón del trono. Es un salón donde la palabra es lo fundamental, un salón donde se habla, se debate, se delibera. Me imagino que si algunos de ustedes están aquí por interés en el yoga o cosas similares, sabrán lo que es un mantra.
La palabra mantra tiene varias acepciones y entre ellas tiene que ver con este asunto de consejo o deliberación, y ese es el sentido que tiene aquí. El resto del pasaje lo que hace es situarnos, por si saben algo de sánscrito o es de interés, lo comento brevemente. Aquí tenemos un locativo absoluto, utpane virode, sería habiendo aparecido o habiéndose levantado o surgido la hostilidad, viroda, de eh, los Dhartarashtras, de los hijos de Dhritarashtra. Aquí yo lo traduje como los Kauravas para que sea más fácil que nos guiemos, ¿verdad? Los Kauravas son los malos y los Pándavas son los buenos. Entonces vean cómo nos presenta el texto, siempre siguiendo el modelo que se había presentado en la épica. La hostilidad surgió por parte de estos, de los hijos de Dhritarashtra. Ellos son los que están equivocados y su hostilidad surgió con los Pándavas. Este está en instrumental. Entonces estos son como los buenos dentro de esta formulación. ¿Y cómo se prepara ese salón del trono? Se dispone, Rachayati, vertió un sirviente, alguien que prepara o que acomoda, por orden de Duryodhana. Entonces vean que ese otro instrumental, bueno, es un compuesto que aparece en instrumental aquí al final, también nos da alguna información útil de cómo el texto está presentando las cosas. Se supone que en el Mahabharata el que da las órdenes es Dhritarashtra. Aquí está clarísimo en la obra de teatro que el que da las órdenes es Duryodhana. Casi que el hijo ha suplantado al padre en su función de rey. Y no es que el personaje no esté, es que sus funciones se han transferido a alguien más. Eso es un procedimiento habitual desde la perspectiva esta de la adaptación. A veces las funciones de un personaje se desplazan hacia otro. Y el segundo de los pasajes, este es un poco más extenso. Vamos a ver, esperemos que nos dé tiempo de verlo. Tiene que ver con el tiempo. Así como hay un cambio con respecto al espacio, hay un cambio también con respecto al tiempo, en la versión que nos daba la épica y la versión que encontramos en la obra de teatro. Vamos viendo a ambos lados más o menos. Entonces, Tataja, tal vez no tiene mucho sentido así en esta secuencia que va casi que palabra por palabra, pero ahorita lo reacomodamos. Senaa Patim, eso sería el jefe, el señor, el general del ejército, lo hizo, Chakre, debidamente, Vidhivat, Puri Dakshinam, al de dádiva abundante. Ese es uno de esos compuestos bajo rigis que califican a una palabra que no está dentro del compuesto. Hasta ahí la oración no nos dice nada, no dice quién es el sujeto, ¿verdad? ¿Quién es el que hizo? Nos está diciendo que alguien que era de dádiva abundante lo hicieron general del ejército. Y ya en la segunda parte del verso nos aparece quién fue. Dhartarashtra Atmayo, un Atmayo es el nacido de él mismo, o sea, el hijo de Dhritarashtra, ese fue el que lo hizo. ¿Y a quién hizo? A Bhishma. Este es el nominativo y este es el acusativo. Después dice el texto, so bhikshito vyarochata. Entonces, él, saha, abhishikto, consagrado, brillaba. Para hacer a alguien general hay que consagrarlo, y este ritual de consagración es lo que nos va a describir el pasaje a partir de aquí. En esa consagración tenemos periji, timbales, lo traduzco como timbal, es un tipo de tambor, podría haber algo mejor tal vez. Shamkhaha, lo traduzco como caracolas, estos son los que son a partir de una concha y que producen un sonido. Shatashaha, Pushkaraha, centenares de tambores. Este Pushkara, incluso en el diccionario que yo normalmente uso para revisar estas cosas, es el de Monier Williams, que también pueden encontrar en línea fácilmente accesible. Traduce como tambor y con un signo de pregunta a la par. Entonces, como que tal vez es un tambor, pero ¿cuál tambor? Sería algo interesante, ¿verdad? Si se pudiera averiguar más sobre esto. Sigue, ¿verdad? Todos esos elementos musicales, los que estoy marcando en amarillo son los que voy a retomar más adelante en la comparación con la obra de teatro, que viene hasta la siguiente diapositiva. Después dice, hicieron resonar, por supuesto que tiene que haber algo de sonido aquí con timbales, caracoles y tambores, y es este verbo que aparece aquí en un perfecto perifrástico, Vadayama Asur. Todos estos eran los objetos que hicieron resonar,
y hasta ahora vienen los sujetos. ¿Quiénes fueron los que hicieron resonar? Por ser literatura en verso y por seguir como cierto estilo de la lengua, entonces sí tiene ahí como cierto orden, cierta estructura. Y los que los hicieron resonar fueron Avyagraha Purushaha, los hombres firmes o los firmes hombres, y los hicieron resonar Raya Shashanat. Ven que este elemento de por orden del rey nos recuerda muchísimo el que vimos hace un rato de por orden de Duryodhana. Aquí lo dejamos como por orden del rey y no, ¿verdad? No está claro a cuál rey se refiere. Uno asumiría que es Dhritarashtra, que es el rey en ese momento. Tenemos más abajo Simhanadaha. Estos son, Simhanadaha Vividhaha. Son diversos gritos de león o sonidos de león. Lo traduje ahí como gritos de guerra, porque también es uno de los significados que tiene. Simha es un león, pero el rugir del león puede ser el rugir también de la batalla o el clamor de los ejércitos o algo así. Por supuesto que ese lenguaje metafórico es de esos elementos que uno aprecia muchísimo en un original y que tal vez va ahí dejando perdido en las traducciones. Dice también Nisvanaha Vaha Nanam. Lo reacomodé del orden que venía en el verso al orden que uno normalmente lo dice en español. Son los ruidos de los animales. Animales en el campo de batalla, seguramente caballos, probablemente elefantes, ¿verdad? Son como los animales que nos menciona el texto en otros de estos pasajes. Y en la última de las líneas, este es uno de esos verbos bonitos, pradurasan. Eso es un imperfecto y significa que algo se manifiesta al oído o que algo se manifiesta a la vista. De primera entrada, cuando uno viene leyendo estos sonidos de los timbales, las caracolas, el rugir del ejército y de los otros animales, uno piensa, claro, se hacían manifiestos los sonidos, pero a partir de aquí vienen también otros elementos que se hacen manifiestos más bien a la vista. Entonces, por eso esta traducción de aparecían. Aparecían en el sin nubes, en el cielo despejado sería este anabre. Ese es como el significado de la palabra. Y lo que aparecía era Varsham, la lluvia, una lluvia cuyo cárdama, cuyo barro, cuya suciedad, ¿verdad? Lo que dejaba acumularse en el piso era sanguinolento, estaba lleno de sangre. Esta imagen así muy, muy cruda de lo que representa una batalla o de lo que está por venir en una batalla. Moviéndonos al segundo de los dos versos, tenemos el pasaje, perdón, en la obra de teatro, primero con un pasaje en prosa, que es ese 4.38, en el cual dice el texto, Kim aha matulaha. Kim es que, aha dijo, y matulaha es el tío materno. Entonces este es Duryodhana preguntando qué dijo mi tío, y mi tío es Shakuni, ese que planeó con él capturar a Krishna, ese que jugó por él en el juego de dados. Lo hemos mencionado un par de veces, a ver si por ahí se van quedando los nombres. Viene otra de esas construcciones en absoluto. También entonces vemos como ciertas similitudes en el estilo. Se supone, y esto, ¿verdad? Mucha gente lo ha trabajado, que hay un cambio estilístico y lingüístico también del sánscrito épico al sánscrito clásico, que sería el de la literatura kavya, como el teatro. Pero algunos elementos ahí se mantienen y algunos procedimientos de formular las cosas le dan a uno también pistas de cómo adaptar. Entonces lo que dice aquí es, estando el venerable hijo de Ganga, Atra Bhavati, este es como su señoría, o ¿verdad? Es la palabra que traduzco por venerable. Gangeya es el hijo de Ganga, y el hijo de Ganga es Bhishma. Stite es estando presente. Lo que dice el texto básicamente es, mientras esté Bhishma, ¿quién más o qué otro, Kaha Anyaha, habría de ser el general del ejército? Merecería ser. Este arj es un verbo que tiene que ver con dignidad, con cortesía, con todas estas prácticas muy importantes a nivel de diplomacia. Por su posición social, a Bhishma, a ese abuelo, a ese personaje que viene casi que desde los inicios del Mahabharata, es al que le corresponde ser Senapatihi. Esto es una pregunta
que el Mahabharata hace, no sé, como 150 páginas después, varios versos, por lo menos 2 adhyayas, 2 capítulos después de que se la haga en la obra de teatro. Para decirlo en forma resumida y que quede clara, ¿verdad? Yo sé que a veces esto tal vez se puede ir un poco por otro lado cuando uno hace muchísimo análisis gramatical, pero el panorama así grande, lo que quiero destacar esto del tiempo es, en el Mahabharata nosotros tenemos una embajada, eso es lo primero que pasa, en la que Krishna viene a intentar convencer a Duryodhana de que no peleen. Después de eso viene un episodio en el que Karna, uno de los guerreros del lado de los malos, hablando con su madre y por revelación del propio Krishna, se da cuenta de que en realidad él no pertenece al bando de los malos, sino que era el hijo primogénito del bando de los buenos. Y eso es todo un episodio que aparece ahí en el texto del Mahabharata. Después de eso viene toda una descripción de los generales, los soldados, los ejércitos, cómo se preparan la batalla. Y hasta después de toda esa descripción viene el momento en el que se consagra Bhishma como general. Es decir, muchísimo después de que la embajada ya había pasado, ya se había devuelto Krishna, ya había terminado todo. Y la obra de teatro lo que hace es llevarse la consagración del general antes de que tenga lugar la embajada, antes siquiera de que llegue el embajador a decir intentemos hacer la paz. El texto de la obra de teatro dice, de una vez preparemos al general porque esto va para la guerra. Y hay ahí un sentido de inmediatez de esa guerra que ya viene, que está, en mi opinión, enfatizado con la interpretación que le doy a ese cambio de tiempo, desde algo que pasa mucho después a algo que más bien pasa antes. Y a nivel de elementos ahí léxicos que uno puede identificar para cerrar, vemos también algunas de las palabras repetidas. Estos que traduzco como timbales aparecen aquí con otra palabra, pero su sentido es el mismo, pataha, y aquí el término sí que es el mismo incluso que aparecía en el Mahabharata, shanka, con el sentido de caracolas. La idea es que ese pasaje que en el texto épico viene mucho después, en la obra de teatro fue adaptado, fue acomodado, fue incluso aprovechado a nivel léxico y a nivel estilístico para un pasaje que en la obra de teatro aparece antes. Y en ese contexto se explotó un poco del mismo léxico. Si se fijan en español o en sánscrito, donde les quede mejor, cuáles son las palabras subrayadas en esta diapositiva, y me devuelvo un momento, ven que son las mismas subrayadas aquí, esos tambores o timbales, esas caracolas, el general del ejército, son las palabras que se repiten y que lo llevan a uno a hipotetizar que lo que está haciendo es tomando elementos de ese pasaje. Me gustaría comentar también algunos aspectos de los tipos de versos, e incluso si fuera posible y en la medida de mis conocimientos y mis capacidades, compartirles un poco cómo es que estos versos se transmiten en la oralidad y cómo todavía en algunas escuelas de enseñanza de sánscrito se cantan. Eso pienso yo que sería el lugar ideal para iniciar la próxima sesión, la del jueves. Yo creo que por hoy ya va siendo tiempo de cerrar. Más bien les pregunto si tuvieran algún comentario, observación o sugerencia. Veo aquí una que no había visto, cuando se manifestó con la madre Yashoda, claro, esa manifestación de la forma universal de la Vishvarupa de Krishna, la tenemos en Bhagavata Purana, en el Harivamsha, en el Mahabharata, incluso en más de una ocasión aparece. Sí, Roy. Estos textos dramáticos se dicen o también se recitan, como lo que había explicado el Mahabharata, o sea, durante la representación. En el texto, digamos, lo que hay son pasajes en prosa, ahí no hay ningún tipo de versificación, entonces uno se lo imaginaría como conversado, como lo que estamos haciendo usted y yo, ¿verdad? Con esta entonación más o menos de las frases, con cierta enunciación, pero en ningún modo cantado. De hecho, para mantener un poco la tradición de hablar sánscrito, que es algo que en ciertos círculos aún hoy en día se hace, las partes habladas del teatro son como referencia de ciertas estructuras y de ciertas formas de decir las cosas. Los versos, los que sí tienen cierta métrica, en principio sí se recitarían o se cantarían en las representaciones en el mundo antiguo.
Actualmente no lo sé, con respecto a representaciones actuales, ahí sí me declaro ignorante y más bien podría aprender si me comparten lo que conozcan. Sí, lo que pasa es que, bueno, en cuanto al teatro de India, de manera contemporánea, pues está adoptando muchas cosas de Occidente, ¿no? Pues están descubriendo a Stanislavski, están descubriendo a Meisner, están descubriendo a todos los grandes maestros de actuación. Pero bueno, yo de lo que he visto en la tradición, pero eso ya sería dentro de los códigos de las danzas clásicas de las 8, que pues Ujú, se trabaja a partir del canto y la narración a partir de los mudras y del rasa y de todos los gestos del rostro, ¿no? O sea, ujú, que digamos que eso pues sigue siendo como muy tradicional, incluso a pesar de que ya hay versiones como muy contemporáneas también de las danzas clásicas, pero sí me da esta duda con los textos clásicos, cómo los trabajan, o si también ya empiezan a hacer lo que se hace con Shakespeare, ¿no? O con el Siglo de Oro, donde mantenemos el texto, pero ya se trabaja de una manera como muy contemporánea y ujú. vemos personajes, vemos un Hamlet que ya está ubicado en la modernidad, o un Coriolanus que está vestido como un soldado contemporáneo, cosas por el estilo, y no sé si eso también lo hagan en la India con los textos clásicos. Sí, no Sí, tengo ni idea. eso sería incluso otro nivel de adaptación, ¿verdad? Para valerme del mismo término que estoy usando. Ese es un término cuya teoría se ha desarrollado mucho, más o menos de la segunda mitad del siglo XX en adelante, y tiene que ver a veces con cambios de medio de representación, ¿verdad? El paso famoso de la literatura al cine es como el ejemplo que por excelencia se cita a propósito de una adaptación. Y cuando uno ve versiones fílmicas de libros o incluso, ¿verdad? En esta transición interesante como el mismo Mahabharata de Peter Brook, que pasa por las tres etapas, que es un libro que se hace obra, que se hace película, ¿verdad? Cada transición de una etapa a la siguiente va a implicar como una nueva lectura, una nueva interpretación. Sí sé que en esta línea como tradicionalista, se intenta una representación más o menos de la obra como era, por lo menos así lo ve uno en las imágenes. Yo nunca he visto una representación así como en vivo de teatro indio, sería fabuloso, de puesta en escena de estas obras, pero muy cierto es este elemento que yo estaba dejando por fuera, y es muy válido también de los mudras, de la danza, toda un área que se explota muchísimo en el teatro, se explota muchísimo también en el teatro griego. A mí que me gusta buscar esos paralelismos y esas formas, una puesta en escena en el mundo griego antiguo es más como, no sé, más como una ópera que como una obra de teatro en la actualidad, porque se canta, hay ciertos movimientos, hay cierto movimiento ahí del coro también como baile, como danza, y en el teatro de la India este asunto de los mudras es fundamental también. En efecto, la versión Sí, occidental de ver estas cosas es limitarse al texto, pero el texto tiene mucho más. Perdón, alguien interrumpí. no, yo solo quería comentar en este sentido. Yo estudié en Kerala arte escénico, sobre todo Mohiniyattam, pero estuve muy cerca del Kudiyattam toda mi estancia, varios años, y efectivamente toda la adaptación del teatro, al menos que yo sepa, el Kudiyattam es la tradición viva más cercana al antiguo teatro sánscrito, y recae muchísimo en el uso de mudras justo para la interpretación de los textos, y hay convenciones ya para palabras, para personajes, y también muchísimas libertades creativas, porque un actor puede decidir si solo decir las palabras con mudras, o por ejemplo, si esto del sonido del océano abatido por un fuerte viento, si corporalmente quiere también representarlo pues con más detalle. Entonces, pues se vuelve también muy interesante. De hecho, hay un dicho en Kerala que se dice, el texto es un pretexto, o sea, Ujú. que se juega muchísimo, pues en el, ¿cómo le dicen? Ata Prakaram, que es como digamos, como el manual del actor de la obra, o las instrucciones de adaptación que se hacen para representar la obra
en Kudiatam, que incluye los mudras que tienes que incluir, o digamos los puntos que tienes que pasar, pero después pasa la interpretación del actor que puede decidir cómo hacerlo. Pero también se basa muchísimo en saber las reglas del juego, ¿no? Como en saberse las convenciones y lo que puedes hacer y no hacer y en qué órdenes. Y esa historia, yo les recomiendo ver Kudiatam, pues ahí en línea, si uno le da ahí en línea, puedo después compartir algunas ligas, pero sí, yo creo que cuando se escribía el teatro de esta manera, se estaba pensando en este tipo de teatro ya directamente. Sí, no, le agradezco muchísimo el comentario y todavía más si nos pudiera compartir para poder apreciar algunas de estas representaciones y tal vez volver sobre ellas más adelante en el seminario. No tiene que ser hoy, ¿verdad? Puede ser el jueves o que después nos las haga llegar. Sí, les busco algunas ligas que sean, que se podrían orientar, porque incluso dentro de estas tradiciones, digamos, o sea, son tradiciones, pero son tradiciones vivas. Entonces, por ejemplo, un grupo del que estuve muy cerca hizo una versión contemporánea de Shakuntala, pero era pues siguiendo los cánones tradicionales. Entonces, bueno, sí hay como, digamos que se siguen reviviendo textos antiguos en modos tradicionales todo el tiempo. Eso está pasando actualmente en India también. O por ejemplo, que las mujeres deciden hacer fragmentos que muy tradicionalmente no se incluían, pero ellas deciden darle relevancia a un personaje, entonces sacan de los textos clásicos, o sea, del Mahabharata y tal, personajes que son pequeños, pero de pronto pueden tomar relevancia porque una actriz decidió, pues, contar su historia. Entonces, eso también son movimientos interesantes actuales del teatro sánscrito. Claro, sí, nuevamente muchas gracias por la apreciación. Y ese es un asunto también, esta literatura, bueno, el teatro de la India y el teatro en general suele ser un área del conocimiento a la cual uno se acerca idealmente de forma interdisciplinaria, porque aparte de estas personas que en su momento trabajaban representando esto, ¿quién en la actualidad tiene como formación? Podría ser, pero no es la norma, ¿verdad? Que tenga formación en el área literaria o lingüística, que tenga formación en el área artística o de puesta en escena, que tenga formación en el área musical, y en ese sentido esas voces se aprecian muchísimo al abordar los textos. Nuevamente, gracias. ¿Qué tanto pesaría entonces la tradición? O sea, por esto que estoy escuchando ahorita, de que es difícil que en India, en el teatro contemporáneo, generen como movimientos tan fuertes de adaptaciones de estos textos como mucho más parecidas a las de Occidente, justamente por esta parte de que pesa mucho la tradición, pero también la religión. Yo puedo responder una parte de esa pregunta y es, digamos, dentro de la investigación que estoy realizando, he abordado un poco también el concepto de tradición, pero en la antigüedad. Eh, Sé, ¿verdad?, que es un concepto también que tiene como distintas formas en las que se puede abordar. Normalmente uno pensaría en la tradición como algo desde la hora donde uno está, hacia ese momento atrás, desde donde surge lo que uno está viendo. Pero la propuesta a la que yo he llegado, por donde voy más o menos, es que incluso en el mundo antiguo ya hay un concepto suficientemente fuerte de tradición como para ver de alguna forma como cánones literarios, estéticos, éticos, inclusive a propósito de lo religioso, a esos textos más antiguos y a esos textos épicos. Y eso hace posible que uno desde ahora, ¿verdad?, viéndolo con los anteojos del presente, pueda ver las relaciones entre estos dos textos, a pesar de que en ningún momento dice, como en las películas, ¿verdad?, basado en una historia real o basado en la novela de X, no dice en ningún lugar, esto es un texto, una obra basada en el libro quinto del Mahabharata. Hay suficiente información, suficiente contenido, suficiente fraseología, como para que uno identifique casi que capítulo por capítulo, a veces incluso verso por verso, dónde están los elementos. No obsta eso para que también haya cambios en algunas de estas obras de teatro y si seguimos con el curso los vamos a ver, los cambios son significativos.
En este caso de la embajada, tal vez uno no nota tanto el cambio, sí, en vez de dos reyes, solo uno. En vez de esperarse hasta el final del desenlace, pues de una vez anticipemos que va a resultar mal. Todas esas son cosas que se cambian. En otras de estas obras de teatro de este mismo autor Baza, que es con quien yo estoy trabajando, en una de ellas que se llama Las 5 noches, básicamente los malos le dicen a los buenos, tienen 5 noches, o más bien, los malos planean con respecto a los buenos, tienen 5 noches para encontrarlos, para descubrir dónde están. Este es el tiempo en el que están escondidos, resguardados. Si los encuentran, pues resolvemos, les damos el reino, no vamos a la guerra. Y uno esperaría que el final sea trágico, ¿verdad? Con las comillas del caso, porque insisto, no son tragedias. Pero no, los encuentran y la obra termina así, muy felizmente. Y uno dice, ¿y la guerra? ¿Y el resto de libros? El 6, del 6 al 9, ¿qué pasó con todo el resto del Mahabharata? Y este es solo un ejemplo de otros que he por ahí logrado identificar de cosas que realmente cambian muchísimo la tradición. Hay como un respeto, como una admiración, una cierta aceptación de que ese es el canon, ese es el punto de referencia, pero también hay libertad creativa sobre cómo tratarlo. La misma Shakuntala que mencionaban hace un rato, esta es una obra que algunos autores y estudiosos sí han comparado, ¿verdad? ¿Cómo es la versión del Mahabharata? ¿Cómo es la versión de la obra de teatro? Y ahí también hay varios cambios interesantes, empezando por el anillo de reconocimiento. Ese es como el elemento clave con el que uno asocia o piensa la obra de teatro y ese no está en el texto épico. Con respecto a la tradición, ya desde la actualidad, pienso que sí, más bien serían provechosos los comentarios que ustedes puedan proporcionar, como esto que mencionábamos del teatro Kutiyattam y otras cosas similares. Roberto, yo tengo una pregunta, Sí. que es más bien un poco como para tratar de mantener los ojos abiertos en caso de que funcione de esa manera. Tenemos en el teatro esta alternancia entre prosa y verso. Tenemos el Mahabharata pues en verso, mayormente shloka, y tenemos en el teatro alternancia de prosa y verso. Tenemos también entre cruces de pasajes, entre estos dos géneros. Me pregunto, no lo sé, porque la obra de Baza no la conozco bien, si esas alternancias ocurren más, por ejemplo, en prosa o en verso, o realmente no hay ninguna relación. Entonces, eso lo pregunto ahora que es el inicio, para estar un poco atenta e ir tratando de ver si más adelante existe un patrón o no existe un patrón para nada. Sí, uno esperaría, por lo menos ese es como el prejuicio con el que uno se acerca, siempre uno tiene como una idea cuando inicia, que uno encuentre más referencias y más alusiones en los versos, por ser una obra originalmente en verso, pero sí sería algo interesante para ir revisando a lo largo de la lectura de los pasajes. Yo no tengo la respuesta en este momento, pero sí sería algo muy, muy interesante de revisar. Ok, yo le prometo en el material que usted nos va a estar compartiendo poner específica atención para ver si alcanzo a vislumbrar algo o ninguna cosa se me presenta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien más tuviera algo que agregar, si no, yo pienso que por la hora ya podríamos tal vez finalizar esta primera sesión.